Malala, y estábamos hablando justo antes de escuchar a la Premio Nobel de la Paz a alguien en un terreno mucho más terrenal, a la alcaldesa de Barcelona, que escuchaba también atentamente a Malala. Y justo antes de escuchar a Malala yo decía que Ada Colau se ha vuelto un poco más política en el sentido institucional porque costaba sacar una respuesta más contundente de lo que puede pasar con Cataluña. Le hago otra vez la pregunta. Las elecciones son el 20 de diciembre, pero la semana que viene ya tenemos una cita importante, y es si se lleva la votación que quieren Junts pel Sí y CUP de Hacienda propia, de seguridad social propia. Ada Colau, si tuviera que votar ahí, ¿qué haría? Porque en el resto de España no ha cambiado nada, que es de lo que usted se queja. Bueno, Ada Colau es alcaldesa de la ciudad de Barcelona, no es diputada del Parlamento catalán. Lo sé, pero tendrá opinión. Pero tengo opinión y la he expresado públicamente, no tengo ningún problema en repetirla. A ver, mi opinión cuál es, que en unas elecciones que se produjeron con un carácter excepcional, insisto, no por voluntad, en este caso de los catalanes o catalanas, sino provocada, digamos, por una anomalía que es un gobierno del Partido Popular que se niega a todo tipo de diálogo, ¿no? Entonces, causado por esa anomalía, esa excepcionalidad vino de ahí y es importante recordarlo. Entonces, fueron unas elecciones con un marcado carácter plebiscitario, pero no únicamente plebiscitarias, ¿no? Entonces, con esa dificultad salió un Parlamento que efectivamente tiene una mayoría de diputados y diputadas independentistas, pero no una mayoría suficiente de votos. Entonces, claro, si me preguntan mi opinión, me parece muy evidente que no se puede proclamar, no se puede hacer una declaración unilateral de independencia con ese resultado. Hay una mayoría de diputados. ¿Incluye la votación de la que estamos hablando? Porque eso ya es iniciar el proceso, es Hacienda propia. Yo creo que, a ver, más allá de declaraciones y votaciones, sinceramente, si hay una mayoría de diputados, evidentemente que pueden aprobar declaraciones, ¿no? O sea, están en su legítimo derecho, han sido elegidos directamente, además en unas elecciones con más participación de la habitual, con lo cual yo no voy a cuestionar la legitimidad de que una mayoría parlamentaria apruebe una declaración. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿tiene esa utilidad a efectos prácticos? ¿Realmente sirve a la causa soberanista? Porque yo creo que lo que salió de esas elecciones es, otra vez, una inmensa mayoría que está por un referéndum, por el derecho a decidir, ¿no? Porque se reconozca a Cataluña como un sujeto capaz, ¿no?, de decidir razonablemente en las urnas qué relación quiere tener con el Estado. Eso seguro que salió de forma abrumadora tanto en votos como en diputados y diputadas, y yo creo que esa es la lectura que hay que recuperar, que hay esa abrumadora mayoría y que hay que seguir negociando, pero no para interpelando, no para la desconexión. Bueno, es que me parece irreal, porque para hacer una desconexión igualmente hay que tejer alianzas, te tienes que Así entender que no cree que la vayan a llevar a cabo. Va a repetir varias veces la palabra irreal, una declaración, algo como formal, pero no cree que la vayan a llevar a cabo porque bueno, no pueden. Es que yo creo que en ese contexto, con el resultado que salió de las catalanas, que insisto, hay una mayoría de diputados, pero no una mayoría suficiente de votos, en realidad todo lo que sea polarizar y tensionar más al Partido Popular le viene estupendamente, sin duda, ¿no?, porque también le ayuda a reforzar sus posiciones, pero yo creo que hay una inmensa mayoría de gente, o una mayoría importante de gente que nos encontramos en medio, que sin tener claro si votaríamos sí o no la independencia, con esa polarización se pierden esos puentes, ¿no?, y ese diálogo que en realidad yo creo que es lo que está pidiendo la mayoría, tanto en Cataluña como en el Estado. En las dos referencias a las elecciones catalanas pasadas, usted ha criticado al Partido Popular, ha dicho que esta situación la abocó el Partido Popular. Bueno, convocó elecciones Artur Mas por sus intereses también, o lo que queramos decir, pero el Partido Popular insiste en el cumplimiento de la ley. A día de hoy ellos no pueden convocar un referéndum. Entonces, a ver, hay que saltársela. A ver, la ley tiene que estar al servicio de la democracia, no la democracia y por lo tanto la soberanía popular al servicio de la ley. La ley es un instrumento que tiene que estar al servicio de la voluntad mayoritaria, y las leyes cambian a lo largo de la historia, si no, las mujeres no votarían, ¿no? Las mujeres desobedecieron, los negros desobedecieron leyes injustas. Pero no es comparable, se vota en el Congreso y mayoritariamente, no digo el tema de la independencia. El principio de autodeterminación es un derecho fundamental que está reconocido por Naciones Unidas. Se vota en el Congreso y no sale, no tiene mayoría. Estamos hablando de derechos fundamentales. Sí, vayamos a lo concreto, en el Congreso se vota y no tienen mayoría. Es más, si la gente vota mayoritariamente al PP, eso es democracia. Hablamos de legalidad, hablamos de Constitución. Qué rápido se pudo cambiar la Constitución para que en cambio se pagara antes que nada la deuda impuesta por Europa, para que se rescatara a los bancos y no se rescatara a las personas. Eso se lo hemos reprochado en una al PP y al noche se PSOE. cambió la Constitución. Es la demostración máxima que para una cuestión que no era una cuestión de derechos humanos se pudo cambiar en una noche la Constitución, y para una cuestión que es una cuestión de democracia, donde hay millones de personas que de forma pacífica llevan años manifestándose de forma ejemplar en las calles, para eso no se puede cambiar una Constitución. Es solo cuestión de voluntad política, solo. Hay que desobedecer las leyes injustas. Una frase que retronó mucho en la portada del diario El País. ¿Se arrepiente de haberla dicho como tal ahora que es alcaldesa de Barcelona? No, a ver, bueno, de hecho ya lo era en ese momento. Lo que yo reivindico es el contexto, ¿no? O sea, yo nunca he hecho una llamada, ni antes de ser alcaldesa ni después de ser alcaldesa, no es una llamada a desobedecer las leyes, porque sí, eso es lo que sería cuestionable. Bueno, pero ¿quién decide qué leyes? Póngame algún ejemplo. Derechos humanos. Le he dicho, el derecho al voto de las mujeres, el derecho de huelga. A día de hoy, alcaldesa, que esté en su mano como alcaldesa, porque bueno, eso a día de hoy
de hoy superados. soy un ejemplo claro de qué me estoy refiriendo. He participado en movilizaciones masivas para paralizar desahucios en contra de la ley vigente, pero es que era una cuestión de derechos humanos y insistimos, el tema de la legalidad siempre es una cuestión que tiene que revisarse para que efectivamente esté al servicio de la voluntad de la mayoría de la ciudadanía. Y si hablamos de legalidad también podríamos devolverle la pregunta al Gobierno del Partido Popular. Esta semana, otra vez, la Unión Europea le ha dicho al Gobierno del Partido Popular que está incumpliendo en materia de desahucios y de consumo la normativa básica de la Unión Europea. Es decir, se está saltando la legalidad, está desobedeciendo la ley europea y aquí no pasa nada y no le hacen portadas. Se lo digo porque ni nada. mucha gente, bueno, no nos diga eso, que en la Sexta nos acusan del martilleo con el Partido Popular, pero se lo digo porque ¿dónde ponemos la línea de la desobediencia? Hay quien puede escuchar y decir, pues yo ahora, voy a llevarle un ejemplo extremo, no pago el impuesto del IBI del ayuntamiento, Pues porque no, considero señor, que es injusto porque es muy alto. Pues claro, eso no. No, porque eso busca un beneficio personal y es arbitrario. Sí, pero esa persona a lo mejor decide que no, que el beneficio personal no lo ve. A ver, hay una cuestión que es, primero, en democracia evidentemente que hay que cumplir las leyes, vaya eso por delante, evidentemente que hay que cumplir las leyes y hay unos mecanismos que ofrece el sistema democrático que serían más perfectos o más imperfectos, pero que son los menos malos que hemos sabido encontrar, ¿no? Entonces, esas reglas del juego son las que aceptamos todos y todas nosotras. Ahora bien, llegan momentos en que unas leyes pueden colisionar con otras. Por ejemplo, puede haber una legalidad estatal, como en el caso de la vivienda, que sea incompatible o contradictoria con una legalidad superior como es la de los derechos humanos. Bien, ahí se plantea un conflicto que no es un conflicto arbitrario ni es un conflicto personal. No es a mí que se me ocurre que de repente esta ley no me gusta. Sí, no, pero fíjese, es que resulta que se están vulnerando derechos humanos, es que resulta que hemos agotado todas las vías, hemos ido a votar a las elecciones, hemos presentado recursos en los tribunales, hemos hablado con todas las fuerzas políticas, hemos recogido cientos de miles de firmas. Bueno, pues eso, en el tema de los desahucios o en el tema catalán se ha hecho todo eso, se ha agotado todas las vías. Luego el gobierno catalán puede tener razón por querer saltarse la ley. El Parlamento catalán, utilizando las vías democráticas, en reiteradas ocasiones ha ejercido su soberanía dada por los electores, ¿no?, que es la fuente de poder y de legitimidad máxima en democracia, el voto de la ciudadanía. Bueno, pues eso en Cataluña, pero no solo en Cataluña, también ha pasado en Andalucía. El gobierno del Partido Popular sistemáticamente no reconoce a esos parlamentos y utiliza el Tribunal Constitucional de forma absolutamente politizada, atentando a la independencia judicial y poniendo en cuestión él mismo las propias instituciones. Es decir, quien más está atentando a la legalidad y al principio de independencia de la legalidad hoy en día en el Estado es sin duda el gobierno del Partido Popular. Bueno, le voy a preguntar por más partidos, no solo por el Partido Popular. Ha mencionado el Tribunal Constitucional. Hacemos una pausa de 5 minutos. Estamos con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que pisa por primera vez como alcaldesa el plato del Objetivo. Ahora seguimos. El asunto de Cataluña y muchos otros, hoy aquí con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, estábamos hablando de desobedecer leyes injustas, un titular que dio usted y que puede utilizarse por parte de CUP y de Junts pel Sí para el proceso catalán también. Por ejemplo, ellos dicen que no reconocen al Tribunal Constitucional. Podemos decir que funciona mal, podemos decir que funciona de una manera política. ¿Usted reconoce la autoridad del Tribunal Constitucional, alcaldesa? Yo, en general, reconozco a las instituciones judiciales que operan hoy en día en nuestro país, claro que sí. ¿Incluido el Constitucional? O sea, sí, pero una cosa es reconocer el Tribunal Constitucional y otra cosa es decir que el Tribunal Constitucional se ha politizado, ha perdido la independencia y eso a quien peor le afecta es al propio sistema judicial porque lo desacredita y eso lo dicen los propios jueces, ¿no? O sea, cuando el Tribunal Constitucional, bueno, está presidido por alguien que tiene ya carnet del partido del gobierno ya directamente, eso ya es grave. Pero es que además cuando el Tribunal Constitucional se utiliza reiteradamente por parte del Gobierno para frenar cosas que le molestan políticamente, pero que se aprueban en los parlamentos democráticamente, entonces claro, ahí tenemos un problema, porque entonces si se pone en entredicho la independencia judicial, entonces el sistema no funciona y por lo tanto quienes queremos que el sistema democrático funcione, evidentemente si vemos un mal funcionamiento lo tenemos que denunciar. Así que es crítica, pero reconoce su autoridad, le insisto. Hombre, insisto, a ver, reconozco en general las autoridades judiciales, los parlamentos, a menos que atenten a derechos humanos. Insisto, cuando hay un choque de legitimidades, cuando, por ejemplo, hay un choque de una mayoría ciudadana que pide un cambio de las normas o un cambio en la aplicación de las normas y hay unas instituciones que, utilizadas de forma partidista, no escuchan a esa mayoría ciudadana, ahí se está rompiendo el principio democrático. Pero ahí, entonces, el principio democrático dice que tiene que ser la mayoría ciudadana. Claro, porque los tribunales, insisto, y las leyes tienen que estar al servicio de la gente, al servicio de la mayoría ciudadana, no al revés. Pero entonces y esa no es lo la perversión en el tema catalán. Esa es la perversión
que ha generado el Partido Popular y que es la que está tensionando, la que está crispando y la que está generando anomalías democráticas, porque cuando se quiere contraponer la ley en abstracto o el Poder Judicial en abstracto a la mayoría ciudadana, ahí tenemos un problema. Lo que tenemos que hacer es conciliarlo para que efectivamente la legitimidad de las instituciones judiciales nunca esté en entredicho, ¿no? Le insisto, el Tribunal Constitucional, por tanto, en el tema catalán concreto, la reforma que se ha hecho última, muy criticada, ¿a usted le merece autoridad, sí o no? Lo digo porque van a poner ahora mismo en marcha en el Gobierno mecanismos para ir contra la desconexión de Cataluña, la independencia. Pues yo creo que efectivamente esto no tiene razón de ser, o sea, no tiene razón de ser, atenta al sentido común, es que atenta al sentido común, que haya una mayoría ciudadana que solo esté pidiendo poder votar en las urnas democráticamente y que se busquen mecanismos anómalos, excepcionales, ¿no? Que recuerdan a tiempos antiguos, ¿no? De excepcionalidad, como si hubiera una guerra, como si hubiera alguna cosa gravísima, para impedir un derecho democrático, un principio democrático como es el de votar en las urnas. A mí eso no me parece normal, me parece que es politizar un tribunal que, insisto, no debería politizarse, porque a quien peor le sienta es al Poder Judicial. Eso ya me lo ha dicho, alcaldesa, pero no me dice si reconoce su autoridad. Ya sé lo que opina del Constitucional, claro, porque además usted ha sido muy crítica siempre. Claro, le digo que en general me parece que el Tribunal Constitucional está teniendo un mal funcionamiento, que a quien menos le conviene es al propio Poder Judicial y que por lo tanto hay que revisar ese funcionamiento para garantizar una independencia real. Pero eso no lo digo yo, ni tampoco se dice solo en Cataluña, lo dicen muchísimos jueces. Pero allí abiertamente de todo el Estado. Junts pel Sí y CUP han dicho no lo reconocemos, lo han puesto por escrito. Por eso le pregunto, usted si como alcaldesa pero o yo como le digo Ada Colau. que más allá de las declaraciones y de las proclamas, que aquí lo que tenemos que ser es ser prácticos, buscar mecanismos que efectivamente permitan volver al sentido común. Y el sentido común es que en democracia se tienen que poder hablar las cosas, se tienen que poder discutir políticamente y se tiene que poder votar cuando hay millones de personas que llevan años manifestándose solo por una razón tan básica como es poder votar en las urnas. La consulta del 9N, la contamos aquí en La Sexta, usted dijo que había votado sí por cómo estaba ahora mismo la relación con el resto de España y por el Gobierno. Luego entiendo que si no cambia nada, y le insisto, el 20 de diciembre, si se produjese una consulta de ese tipo, volvería a votar sí, es decir, sí a la consulta, lógicamente, sí a un Estado independiente. Depende, otra vez depende. Si no cambia nada, digo. Hombre, si no cambia, nos vamos a esforzar para que cambie. Además, yo creo que hay una mayoría social que quiere un cambio real, o sea, más allá de la cuestión catalana. Pero no en España para el tema del referéndum, de la consulta. No, pero es que se está pidiendo un cambio en muchas cosas. O sea, el Partido Popular no solo está siendo, digamos, autoritario en Cataluña con la cuestión catalana, lo está siendo con la ley Mordaza, lo está siendo con el tema de los desahucios, lo está haciendo en muchísimos temas en todo el Estado. Entonces, yo creo que es una prioridad social ampliamente compartida, más allá de las siglas y de las formaciones políticas, el hecho de que tiene que haber un cambio en el Estado para que efectivamente nuestra democracia funcione mejor de cómo está funcionando ahora. O sea que, por lo tanto, creo que se van a juntar muchos esfuerzos para hacer que efectivamente las cosas cambien y salgamos de la situación actual, que creo que es insostenible ahora mismo, ¿no? Le iba a decir si no lo hay, pero como no me responde, por no entrar en bucle, porque el Partido Popular puede ganar las elecciones, lógicamente, ¿no? Eso no lo dudamos. Claro, entonces usted me decía, si se planteara la cuestión en Cataluña, efectivamente, lo que le he dicho es que me parece que el principio democrático del derecho a decidir, de la autodeterminación, es un derecho fundamental y que se tiene que poder expresar, que ojalá se pueda hacer de forma negociada y pactada, pero que si no, estaré a favor siempre de que se pongan las urnas en Cataluña y que finalmente podamos conocer, ¿no?, de forma razonable y con garantías cuál es el deseo mayoritario del pueblo de Cataluña, y ojalá que hayan propuestas alternativas, ¿no?, que nos hagan ver la posibilidad, pues no sé, de un federalismo realmente viable o de alguna propuesta que efectivamente pueda ser interesante para Cataluña. Pero si no hubiera ninguna, que es la pregunta que me hacía usted, entonces mucha gente que nunca hemos sido independentistas podríamos votar que sí. Hay gente, sobre todo fuera de Cataluña, alcaldesa, que no entiende mucho que alguien vote sí a la independencia por cabreo, porque no entiende que el Gobierno del PP haga ciertas cosas y añada, pero no soy independentista, pero sí quieren una independencia, si no, no votarían que sí. Es que incluso para conseguir el federalismo, cuando tienes un gobierno centralista es poco, más que centralista, autoritario como el del Partido Popular, que se niega al diálogo y a todo, y entonces si no te dan ninguna opción de diálogo, no te dan ninguna propuesta alternativa, un voto de sí a la independencia sin ser independentista puede ser un mecanismo para forzar, por ejemplo, un federalismo real. Pero entiende que fuera no se comprenda, sé que en Cataluña quizás es más fácil este discurso, pero fuera es más difícil alguien que vota sí a la independencia que diga no, pero no quiero la independencia. Bueno, pues entonces vote sí a la consulta, no a la independencia, ¿no? Le digo, si hay propuestas alternativas, uno las puede considerar. Cuando no hay ninguna propuesta alternativa, es lo que ha llevado a que mucha gente que nunca ha sido independentista haya votado sí a la independencia, el 9N, por ejemplo, ¿no?
Bueno, le pregunto también por esa conversación que hoy mismo hemos conocido que han mantenido Pedro Sánchez y Pablo Iglesias 25 minutos por teléfono, confirmando que la situación es gravísima. Usted acaba de decir, no es tan gravísimo el tema. No sé cómo concuerda todo esto con fuerzas... Desconozco esa llamada telefónica, gravísimo. 25 minutos. ¿Le parece gravísimo el asunto de Cataluña, que es un término que se está utilizando mucho? Me parece gravísimo la actitud del Gobierno del Partido Popular. Solo del PP, es continuamente A ver, muy crítica. evidentemente, esa situación crispada que ha generado el Gobierno del Partido Popular, efectivamente ha polarizado posiciones, ha llevado a que tengamos la situación anómala ahora de un Parlamento catalán que no es capaz de escoger un presidente de gobierno y que no forma gobierno, ¿no? Entonces, evidentemente que la anomalía no es solo del Partido Popular, el origen está ahí, creo yo, pero efectivamente ahora hay más factores. También hay un grupo que es Convergencia y Unió, que estaba de corrupción hasta arriba y que intenta utilizar el proceso soberanista para mantenerse en el poder. Es verdad, es más complejo, ¿no?, que solo el Gobierno del Partido Popular, pero yo creo que realmente quien ha crispado la situación y la ha complicado es el inmovilismo del Gobierno del PP. Me dice que no conocía la noticia de la llamada entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Pablo Iglesias no la ha llamado. Usted es una referencia en Cataluña, no solo por su papel como alcaldesa, sino por lo que va a venir a partir de ahora. ¿No le ha contado nada del tema de estos días? Hemos hablado algunas veces, pero no nos llamamos cada día. ¿De su reunión con Rajoy de esta semana tampoco? No, nos escribimos algún mensaje, eso sí, de WhatsApp, pero no hemos hablado. Bueno, vamos a hablar de Podemos también. Esa alianza, se ha anunciado una alianza entre Podemos y Barcelona en Comú Podemos. Esa alianza ya está cerrada al 100%, faltan flecos. ¿Ada Colau va a hacer campaña con Pablo Iglesias esta vez sí para el 20 de diciembre? Bueno, a ver, lo que sucede en este caso es que Barcelona en Comú efectivamente hace un análisis de la situación actual. Nosotros somos una candidatura municipalista que se formó en la ciudad de Barcelona para la ciudad de Barcelona y que fue una candidatura de éxito porque supo juntar sobre todo a mucha gente que no veníamos de partidos políticos y además también sumar el apoyo de fuerzas como Podemos, como Iniciativa per Catalunya, como EQUO, ¿no?, como Procés Constituent, etcétera. Eso hizo pues que casi de forma épica, ¿no?, pudiéramos ganar las elecciones. Entonces, después de eso, evidentemente, nos hemos tenido que volcar en el gobierno de la ciudad, porque esa es nuestra prioridad ahora, ¿no?, pero también nos hemos encontrado en el ejercicio del gobierno de la ciudad que efectivamente es difícil hacer cosas muy importantes para la ciudad de Barcelona, precisamente por ese gobierno del Partido Popular, ¿no?, recentralizado. ¿Y por qué tienen ustedes 11 concejales de 41? Lo tienen muy complicado, además de que el PP sea muy malo, ¿no? No, pero le digo concretamente para que no quede esto en una proclama. Ahora hablaremos del tema del ayuntamiento, que voy a entrar un poco a la gestión, a lo que prometió, pero volviendo al tema de Podemos, ¿se han dado cuenta, decía, de la dificultad que supone tomar ciertas decisiones? No, por ejemplo, tenemos la ley Montoro que nos impide contratar maestros aunque tengamos superávit en el ayuntamiento, ¿no? O sea, cuestiones muy importantes, o la cuestión de las infraestructuras, la estación de la Sagrera que tenemos ahí pendiente desde hace años con las obras paralizadas, o sea, cuestiones fundamentales de ciudad dependen de una voluntad de un Estado que, desde luego, Barcelona le queda muy lejos y no le preocupa en absoluto, por lo visto, ¿no? Entonces, como candidatura municipalista nos importa mucho lo que pase en las próximas estatales. Además, tenemos la situación en Cataluña, que efectivamente necesita un desbloqueo democrático, ¿no? Y por lo tanto necesitamos tender puentes con las alianzas en el Estado que permitan desbloquear esa situación. Y es Podemos. Y claramente, o sea, la fuerza que tiene vocación estatal y que realmente está por un cambio real, ¿no?, con valentía de hacer una lectura de los cambios que se han producido en nuestra sociedad y en el país y hacer una lectura de la plurinacionalidad, que hay muchos que la proclaman, pero luego no hacen ninguna política que sea coherente con eso. Los únicos que realmente han sido valientes y han dicho, reconocemos esa pluralidad, reconocemos el derecho al referéndum, creemos que hay que dialogar y que en todo caso hay que seducir a Cataluña, ¿no?, pero no obligarla ni imponerla, esa sin duda ha sido Podemos, ¿no? Entonces, con Podemos por eso se ha visto la posibilidad, pero igual que en Galicia y en Valencia. ¿Y está cerrado, ¿no?, el acuerdo? Porque en muchos sitios hay votaciones, parece que hay un poco de lío con quiénes van en las listas. El problema también de esto es que estamos en un ciclo electoral realmente trepidante, ¿no?, que para organizaciones como las nuestras, que son jóvenes, ¿no?, que son nuevas, pues tienes muy poco tiempo para hacer procesos complejos y no lo podemos hacer todo lo bien que nos gustaría. Nosotros nos encantaría poder hacer primarias con tiempo, ¿no?, y poder hacer discusiones a fondo, pero no había tiempo para hacerlo. Entonces, bueno, pues han habido unas negociaciones que sí que se han validado en los órganos internos de cada uno de los espacios y es lo que se está haciendo estos días, ¿no? En Barcelona en Comú sí que eso se ha validado en un plenario donde participaron. No ha sido elegido, digo, el que se dice que va a ser cabeza de lista a mano derecha de la alcaldesa también en algún sentido, Domènech, no ha sido elegido por primarias. Usted mismo dijo, primarias rápidas, bueno, ni primarias, ni rápidas. Xavi Domènech efectivamente fue propuesto como alguien que es de consensos, es decir, que no ha generado ninguna polémica, sino seguro que habría salido porque sale todo finalmente.
efectivamente, pues no ha generado ninguna polémica. Eso dicen en el PP también, cuando eligen por consenso. No, bueno, yo le digo que además de que se ha elegido por consenso, no ha surgido ninguna propuesta alternativa y además habríamos hecho primarias, pero lo consultamos y técnicamente se necesitan demasiadas semanas y como ahora se va a cerrar el registro de las formaciones que se presentan, no daba tiempo material a hacer esas primarias. Entonces lo que sí se ha hecho por eso es validarlo dentro de cada uno de los espacios que finalmente vayan en ese acuerdo. Así que hay un acuerdo. ¿Cómo se llamará el partido? En Comú Podem, esa es la propuesta para la candidatura, que va a ser un grupo propio catalán, ¿no? Que es lo que decíamos, ahí Podemos creo que hay que reconocerle valentía y generosidad, porque efectivamente creerse la plurinacionalidad no es hacer promesas de futuro, sino demostrar en la práctica que entiendes esa plurinacionalidad y que reconoces que pues, en Cataluña la articulación puede hacerse de una manera, en Galicia se puede hacer de otra, pero todos tenemos prioridades comunes, ¿no? Y tenemos prioridades clarísimas que pasan porque haya más y mejor democracia, porque la ciudadanía sea la protagonista, por acabar con la corrupción, por hacer que los derechos sociales sean la prioridad de las políticas públicas y en eso estamos todos juntos. Uno de los requisitos era para hacer campaña, para cerrar este acuerdo, era tener grupo parlamentario propio y usted dice, bueno, eso era fundamental para que se lea la sensibilidad que hay allí. ¿Cree que Podemos no podría defender la sensibilidad sin ese acuerdo y sin ese grupo parlamentario propio? ¿Sus portavoces no podrían defenderlo de la misma manera que lo van a defender quienes vienen? Más allá de que pudieran hacerlo, sí, no tengo ninguna duda. Yo creo que además Pablo ha estado hablando estos días, ¿no? Después de la reunión, por ejemplo, que tuvo con Rajoy, y creo sinceramente que ha sido valiente y que ha hablado como nunca se había escuchado un presidenciable con posibilidades de ganar o de sacar buenos resultados. Creo que nunca se había escuchado a alguien hablar con ese nivel de comprensión realmente de la diversidad que hay en el Estado, ¿no? Entonces, comprenderlo lo comprenden bien, pero ¿por qué tienen que representarlo si nos podemos representar nosotros, ¿no? Entonces, si creemos realmente en la democracia y que la democracia se hace desde abajo, como estamos pues intentando construir desde el municipalismo, ¿no? Que es el espacio por definición de la vida cotidiana, ¿no? Y de la política más próxima, y ahí se ha visto, ¿no? Que las fórmulas de éxito han sido precisamente candidaturas municipalistas que se han articulado muy en función de cada uno de los territorios. O sea, tenemos los que se han conocido como ayuntamientos del cambio, tenemos muchas cosas en común, efectivamente, pero también tenemos cosas específicas y eso no hace que no nos podamos articular y que no nos podamos, pues eso, ¿no? Articular para cosas importantes, pero luego también mantener nuestra especificidad y cada uno pues se ha articulado con unas fuerzas, con otras, porque efectivamente las candidaturas, las siglas, etcétera, eran instrumentos al servicio de algo más importante, ¿no? Que es actualizar las formas de hacer política. Hay quien puede pensar, alguien con una mente un poco retorcida, que no quieren recibir órdenes de Pablo Iglesias directamente o de Podemos directamente, cosa que también ha ocurrido en las candidaturas del cambio. No queremos recibir órdenes de nadie, ni de Podemos ni de nadie. Alguien tomará las decisiones. Que estamos intentando con humildad, y esto sí que lo quiero decir, que no suene a falsa modestia, o sea, con humildad, sabiendo que no es fácil, que no vamos a inventar la rueda, que la democracia es algo imperfecto y complejo y somos plenamente conscientes, y ahora que estamos en las instituciones más todavía, o sea, desde la humildad y sabiendo que esto es un camino, un proceso, ¿no? Y que no es un punto de llegada, sino es un punto de partida, pero humildemente estamos intentando mejorar las formas de hacer política, modernizarlas, diría, sobre todo. O sea, yo creo que hay unos partidos políticos, tampoco se trata de demonizarlos, creo que tuvieron mucho sentido en el momento en que se hicieron en la transición, saliendo de una dictadura, en un momento muy complicado de este país, ¿no? Entonces, y esos partidos en ese momento, en ese siglo, tenían mucho sentido, pero la sociedad ha evolucionado, ahora somos vivimos en red, ¿no? Y la ciudadanía va muy por delante de las instituciones, nos juntamos por objetivos en la sociedad habitualmente, ¿no? Entonces, yo creo que hay que actualizar las formas de hacer política y nosotros humildemente estamos intentando contribuir a eso para que efectivamente los partidos o candidaturas que se hagan sean instrumentos al servicio de la voluntad de la gente y no al revés. ¿Veremos a Ada Colau en Rota, Cádiz, en Galicia, en otros sitios haciendo campaña con Pablo Iglesias? Pues la verdad es que todavía no se ha planteado, o sea, no tendría ningún problema, o sea, tenemos muchos vínculos con muchos pueblos hermanos de todo el Estado, yo tengo amigos y familia y compañeros de luchas por la vivienda y por la sanidad y por la educación en todo el país, vamos, estaría encantada de participar en actos. Se lo digo porque hoy, estos días, Rabel, el candidato de Cataluña Sí que es Pot, el candidato de Podemos allí en Cataluña, ha criticado que usted no se implicó en la campaña, es verdad que no iban juntos, pero también ha criticado que algunos de sus compañeros de partido pidieran el voto para otros, para la CUP. ¿Le duele ese reproche? ¿Eso hace que ahora todo sea más fácil o no? No, yo entiendo que esté dolido, o sea, que le sepa mal que no hayamos participado, pero lo hemos explicado, no ha habido ninguna mala voluntad. Luis Rabel, lo dije ya en campaña, es un compañero de muchas luchas vecinales en Barcelona, es una persona maravillosa, honesta y comprometida, en la que siempre he dicho que creo totalmente a nivel personal, pero el tema es que estamos haciendo política que no deben protagonizar solo personas, sino sobre
sobre todo procesos colectivos. Entonces Barcelona en Comú no tuvo tiempo realmente para implicarse en las catalanas, porque fueron muy recientes y estábamos volcados en formar gobierno en el ayuntamiento. Entonces no se dieron las condiciones para que Barcelona en Comú participara de una candidatura catalana. Eso hace que yo no pueda participar, porque yo no soy un átomo suelto. Yo soy alcaldesa porque me ha puesto una candidatura colectiva en la que ha participado y participan miles de personas. Entonces, si nos creemos esas formas de hacer política, de hecho yo, y me parece importante remarcarlo, no participo en ningún órgano de dirección de la candidatura, solo soy alcaldesa. Creo que eso es suficientemente importante como para que me dedique. No he participado de ninguna decisión sobre las candidaturas, ni catalana ni estatal. No estoy ¿No ha estado en las negociaciones? No he estado en la negociación con ninguna formación. ¿Y cuando habla con Pablo Iglesias, de qué habla? Pues alguna vez nos hemos llamado para comentar el contexto, pero jamás he negociado, y eso, sí, o sea, me pueden espiar todo lo que quieran y filtrarlo todo y se demostrará que es así. Ha dicho que no lo hicieron porque les pilló recién llegados a la alcaldía. Si vuelve a haber elecciones, como algunos dicen en Cataluña, veremos el partido de Ada Colau ahora sí, con Cataluña sí que es pot. No les sé decir porque ¿Pero le gustaría? A ver, idealmente me gustaría contribuir a que efectivamente se desbloquee la situación en Cataluña y mejore la situación en Cataluña, pero en Cataluña, en el Estado y en Europa. O sea, encantado si podemos colaborar. Ahora, si habrá tiempo y si se darán las condiciones, se tendrá que valorar en su justo momento. La fragilidad de una alcaldía de 11 concejales con Ada Colau, 41 en total. Esta semana, de hecho, ha tenido algún problema, incluso para llevar una de sus apuestas importantes, que eran los impuestos. Reconoce que es muy difícil gobernar con una minoría tan bestial. A ver, de las elecciones salió un mandato de cambio clarísimo, que hizo que una candidatura como la nuestra contra todo pronóstico ganara, pero también salió un mandato de diálogo, porque efectivamente tenemos, no solo es que nosotros tengamos 11 concejales, es que es el pleno municipal más diverso de la historia de la democracia en Barcelona, con 7 grupos distintos, ¿no? O sea que de hecho ni siquiera es difícil que solo 2 grupos puedan aprobar por mayoría, y por lo tanto eso obliga a muchísimo diálogo y mucho consenso. Y eso a nosotros no nos da miedo, porque nuestra propia candidatura es fruto de muchísimo diálogo, de muchísimo consenso y de juntar a mucha gente precisamente por objetivos comunes. Lo que sí le puedo decir es que lo que sí me resulta más difícil, y eso digamos, ahí me reconozco un poco ingenua, y hasta que no llegas a la política institucional no lo conoces en primera línea, ¿no? Que es que no siempre es todo lo que parece, y a veces hay negociaciones que no se establecen en función de objetivos, de programas o de intereses de ciudad. ¿A qué se está refiriendo, alcaldesa? Bueno, pues que hay otras formaciones que a veces te ponen difícil llegar a acuerdos, pero no porque estés en desacuerdo sobre una cuestión en concreto, sino porque tienen otros intereses, porque están en una campaña electoral, por ejemplo, por estatal, el 20 de diciembre. Por ejemplo, entonces tienen que marcar posiciones. Entonces, eso sí que dificulta. Entonces, cuando hay intereses de partido que van por delante de los intereses, pero hemos llegado a acuerdos importantísimos. Esta misma semana acordamos con el Partido Socialista, con Esquerra Republicana y con el apoyo de la CUP también, recuperar más de 100 millones de superávit que se iban directamente al cajón a no utilizarse para nada y destinarlo a políticas sociales. Eso el gobierno anterior no lo hizo nunca. Dígame si dificultan los acuerdos también palabras. Tiramos de hemeroteca, ya lo sabe, con todos nuestros invitados. Usted llegó a llamar mafia organizada a algunos partidos en el diario 20 Minutos, y en el diario que dirige Ignacio Escolar, a Olga Rodríguez le decía lo siguiente. Este gobierno de Convergencia y Unió, que se ha apoyado mucho en el Partido Popular para hacer privatizaciones, para impedir consultas, etcétera, también ha contado con el Partido Socialista, con Esquerra Republicana, para hacer privatizaciones de los parkings, de las guarderías, del agua de Barcelona, ¿no? Entonces, por eso nosotros decimos que no vamos a pactar con siglas, ¿no?, o con partidos del régimen, que sería como una forma de resumir. Partidos del régimen, se arrepiente de haber dicho eso, incluyendo a Esquerra y al Partido Socialista, al PSC, que ahora usted los necesita como el vivir para aprobar algunas cosas. Claro. A ver, yo distinguiría los partidos como estructura de lo que son las personas, porque es verdad, un mismo partido en una ciudad puede ser muy diferente que en otra ciudad, y finalmente las personas que encarnan cada uno de los proyectos es verdad que no son iguales, ¿no? O sea, que fue injusta usted llamando a los partidos del régimen. He dicho ahí, para resumir mucho, si se fija también lo dije. No, lo sé, por eso porque le las entrevistas con los medios también tienen esa dificultad. Bueno, que ya, pero hay que resumir mucho y entonces los matices se pierden. Pero entonces yo creo que la crítica a unos partidos que se preocupan más de los intereses de partido y de mantener su propia estructura, y que eso ha llevado incluso ya a cosas tan terribles como las puertas giratorias y los casos más graves de corrupción, etcétera, esa crítica se mantiene intacta y la seguimos sufriendo hoy en día, ¿no? El Partido Popular y Convergencia y Unió seguramente son los exponentes más graves, pero otros partidos han participado de eso igualmente, ¿no? Otra cosa luego es que dentro de los partidos también hay personas que están intentando renovar, están intentando cambiar. Veremos qué almas, ¿no?, de esas tensiones diferentes, veremos cuáles se imponen.
nosotros lo que mantenemos es lo mismo que decía en esa entrevista, que es que las políticas de acuerdos y de pactos las haremos en base a políticas concretas, a objetivos, a negociaciones en base a acuerdos que sean en beneficio de la gente y que todo el mundo pueda fiscalizar y chequear. Pues hablemos de una de ellas. Cuando llega Ada Colau a la alcaldía, habla de la moratoria, del turismo, dice yo quiero otro modelo, paremos y reivindiquemos otro modelo es posible. Y el otro día, una de las votaciones que usted pierde es el tema de la moratoria de las licencias de hoteles en zonas, digamos, no tan turísticas, ¿no? Y usted pierde esa votación. ¿Va a hacer caso al Pleno? Hay varios partidos, Ciudadanos, Convergencia, Esquerra y PSC. Se unen esos 4 partidos de manera un poco excepcional para pedirle a usted algo muy concreto. ¿Les va a escuchar? Claro que les vamos a escuchar, pero el tema es que nosotros, primero, esto es uno de los compromisos, esto no lo hacemos cuando llegamos al gobierno, es uno de los compromisos básicos que llevábamos en campaña electoral como uno de los puntos destacados de nuestro programa de choque, o sea, que se nos votó también para hacer eso, ¿no? Y finalmente nosotros lo que estamos haciendo es trabajar para que el modelo turístico sea sostenible en nuestra ciudad. O sea, cuando nosotros llegamos nos encontramos con el caos prácticamente, o sea, con un crecimiento desbocado. Pensemos que en Barcelona teníamos 373 hoteles, ahora hay 50 en construcción o que pueden iniciar las obras, es decir, que no se han parado. Imaginemos qué nivel de crecimiento estamos hablando, y la suspensión temporal de como máximo un año que hemos hecho nosotros ha afectado a 35 solicitudes de licencia, ¿no? Por lo tanto, si miramos las cifras, pensemos que en los últimos 4 años el crecimiento de alojamientos turísticos en la ciudad ha sido del 18,5%. Son cifras que recuerdan a la burbuja inmobiliaria y, de hecho, coinciden también con los centenares de quejas que estamos recibiendo de vecinos y vecinas con las propias encuestas de la ciudad. El 20% de la población dice que el segundo problema más grave después del paro en la ciudad es precisamente la masificación del turismo. El centro histórico ha perdido población desde el 2006, etcétera, etcétera. O sea, la situación es grave de descontrol. Sí, pero estos 4 partidos no lo ven como usted, por eso lo decía, si además de escucharles, claro, entonces, nosotros va a tener que hacer lo que ellos digan. Claro, pero nosotros ¿qué hemos hecho? Escuchando también el criterio técnico, cuando se hace un planeamiento urbanístico en general sobre cualquier tema, ¿no?, que afecte al municipio, lo habitual es hacer una suspensión temporal provisional y cautelar de nuevas licencias, porque mientras tú estás planeando, mientras tú estás ordenando, claro, puedes generar expectativa de hacer negocio y eso pasó ya en el pasado. O sea, pasó, por ejemplo, cuando se hizo una moratoria a petición de manifestaciones masivas de los vecinos de los apartamentos turísticos, ¿no?, que fue una específica. Bueno, pues pasó que como la anunciaron antes de hacerla, se entraron miles y miles de solicitudes, ¿no?, que bloquearon luego los servicios técnicos del ayuntamiento. Entonces es un criterio técnico el hecho de hacer esa suspensión, que es para hacer una foto y luego democráticamente, contando con todos los partidos, ahí sí, ¿no?, con todos los partidos, pero también con los vecinos, pero también con el sector turístico, con todo el mundo, hacer una foto y ver dónde podemos crecer, dónde no podemos crecer. Efectivamente, poder hacer... ¿Y qué margen se dan? Pues, de tiempo, como mucho es hasta junio que viene, porque lo hemos hecho por un año. Pero si podemos en marzo tener ya ese plan estratégico, nosotros ¿qué hemos hecho? Hemos creado inmediatamente un Consejo Municipal de Turismo para que efectivamente se pueda hacer ese debate democrático y se pueda hacer ese plan estratégico, que es lo que necesitamos, ¿no? Pues en cuanto antes lo hagamos, antes podremos levantar esa suspensión y crecer ordenadamente para que no tengamos que arrepentirnos más tarde. Quiero preguntarle por algunas cosas vitales también de su ayuntamiento. Estoy hablando de luz, agua, desahucios, pobreza. Ada Colau llegó y su partido con una reivindicación muy fuerte, y es verdad que han hecho algunas cosas, la renta infantil, las becas de alimentación, pero también prometió una renta municipal para las familias, creo que se llama renta municipal complementaria de 600 euros. Quiero que escuche lo que le decía Iñaki López antes de llegar a la alcaldía y ahora me responde. Sí, desde luego, lo tenemos presupuestado. Bueno, en este caso estamos hablando de alrededor de hemos calculado que para el primer año de implementar esta medida hablamos de unos 25 millones de euros, que en realidad, que es mucho dinero, por supuesto, 25 millones de euros, pero si pensamos que ahora mismo el Ayuntamiento de Barcelona se está gastando más de 13 millones de euros en publicidad y propaganda, o si pensamos que el presupuesto general del Ayuntamiento ronda los 2.500 millones al año y que su capacidad de inversión anual casi alcanza los 400 millones, entonces vemos que esa cifra en realidad es relativamente pequeña. Escuchando su respuesta, Iñaki López, en La Sexta Noche da la sensación de que usted lo tenía clarísimo. Entiendo que se ha puesto en marcha. Está en marcha el grupo de estudio, efectivamente, para que se haga técnicamente lo mejor posible, ¿no? Pero o sea, todavía no se cobra. Para que no se pueda impugnar esa renta, porque como luego hay muchos intereses cruzados... ¿Pero no se está cobrando ahora mismo? ¿Esa renta no se ha puesto en marcha? No se ha puesto en marcha porque si es una ayuda de tipo generalista, entonces tiene que tener unos requisitos técnicos, porque en principio un ayuntamiento no puede hacer una ayuda universal de tipo generalista, no es competencia municipal. Que era como sonaba en su plan de choque, que lo tengo aquí. Así
sonaba, luego la realidad pero nosotros es otra. buscaremos la fórmula de hacerla efectiva, pero tenemos que mirar la manera técnica de hacerla para que luego no nos la impugnen, no nos la desmonten. Entonces, para hacerlo bien, está en estudio técnico, y lo que sí hemos hecho es el plan de choque que dijimos, que no solo las becas comedor, sino ayudas para el pago del alquiler, aumento de los planes de ocupación, es decir, en todos los frentes más importantes, vivienda, alimentación, pues eso, ocupación, etcétera, garantizar, ¿no?, que se amplían las ayudas para que nadie se quede ¿Y fuera. esta en concreto cuándo cree que se va a poder poner en marcha, la de los 600 euros? Yo ahora no me atrevo a decirle una fecha exacta, o sea, esperemos que para el año próximo pues algún tipo de propuesta así sea posible, pero ahora mismo está en estudio técnico. ¿Qué le diría a Ada Colau, activista, a Ada Colau, alcaldesa, que 5 meses después, que sé que es poco, que no es como otros que llevan 20 años, pero ahí la hemos escuchado muy contundente, se puede hacer, se puede hacer? ¿Qué le diría a esa Ada Colau, a la Ada Colau, alcaldesa, que dice, es que no puedo hacerlo, no puedo, y las familias cada mes necesitan ese dinero? Poder estamos pudiendo hacer muchas cosas. Sí, pero yo le hablo en concreto de esta renta. Le he reconocido que han hecho otras, pero yo le pregunto en concreto por esto. Pues yo le pediría a esa Ada Colau activista, como a cualquier otro activista que esté ahora mismo en Barcelona, que nos siga exigiendo el máximo. Eso es lo que necesitamos. O sea, la democracia solo funciona bien, y eso lo hemos constatado en los últimos años, si hay una ciudadanía exigente que siempre pide más y no se conforma con excusas ni con argumentos técnicos, sino que pide más y mejor. Evidentemente, para que funcione bien la democracia hace falta una ciudadanía exigente, y hace falta cuantos más activistas mejor. Ustedes han anunciado que se van a reunir con las empresas eléctricas para evitar costes de suministro, porque además ahora ya entramos en periodo complicadísimo. ¿Qué pasa si no les hacen caso? ¿Van a multar? ¿Van a hacer qué? A ver, de entrada ya hemos ampliado el fondo para las ayudas, es decir, que si hay situaciones de emergencia a través de los servicios sociales se pagará por parte del ayuntamiento. Pero eso nos parece mal, porque esas compañías están declarando beneficios astronómicos con una gestión que es más que cuestionable, ¿no? Y por lo tanto lo que queremos pedirles a estas compañías, y de ahí la reunión que tenemos este martes, es corresponsabilidad, que tiene que haber corresponsabilidad, ¿no?, en eso, y por lo tanto que tienen también que sufragar como mínimo parte de evitar esos cortes de suministro. ¿Qué pasa si no la escuchan, no le hacen caso, no responden? Bueno, contemporáneamente nosotros vamos trabajando en muchas otras medidas. Vamos trabajando primero en políticas a medio y largo plazo, que quizás son menos de titulares, pero que son seguramente las más importantes. Por ejemplo, aumentar las políticas de rehabilitación energética, porque la mejor manera de combatir la pobreza energética es hacer que los edificios gasten menos, ¿no? Apostar por las renovables, que el Estado central, otra vez del Partido Popular, ataca sistemáticamente contra todo sentido común. Desde el Ayuntamiento las vamos a apoyar. De hecho, estamos trabajando también, hay un grupo de trabajo que está trabajando para hacer un operador energético de área de escala metropolitana, que es lo que tiene sentido, para trabajar hacia la autosuficiencia energética. Pero eso me dices a medio largo, en el corto. Si ahora las empresas dicen, no, señora Colau, ¿usted qué hace? En el corto primero tenemos el tema de las ayudas, y luego, evidentemente, seguir presionando a las empresas con las herramientas que tengamos, ¿no? Por ejemplo, multas. Podría ser, lo estamos haciendo. Han anunciado ahora con los bancos multas de 5.000 euros para pisos vacíos. Evidentemente la estrategia es la misma. O sea, nosotros todo el diálogo del mundo vamos a interpelar al sentido común, a la buena voluntad, a lo razonable, ¿no? Y por lo tanto por eso empezamos con los bancos, hablando con todos ellos, también con la Sareb. No ha habido respuesta. La situación de emergencia no puede esperar. Tenemos más de 30.000 familias apuntadas solicitando una vivienda pública. Tenemos centenares en situación de emergencia que no tienen dónde ir. Y sigue habiendo desahucios en Barcelona. Exacto. Hemos reducido muchos, sobre todo los hipotecarios, pues estamos negociando y estamos consiguiendo intervenir en muchos, pero sobre todo los de alquiler se mantienen. Entonces necesitamos pisos para el parque de alquiler social. Si no colaboran y nos ceden esos pisos, nosotros tenemos ya un listado de como mínimo 2.600 viviendas que llevan más de 2 años vacías. O sea, hay muchas más viviendas vacías, pero hay 2.600 que reconocen las propias entidades y la propia Sareb que hace más de 2 años que están vacías. Eso es inadmisible. Y les han puesto una multa de 5.000 euros, y hay quien puede decir, hombre, 5.000 euros para una esa es una primera tipo. sanción que lo que sirve es para estimular, digamos, que la pongan en alquiler, que es lo que buscamos. No queremos multar, queremos alquiler. Si no, la iremos aumentando. Hay una segunda sanción posible de 10.000, una tercera de 18.000, pero además hemos hecho otro paso, que es el que hemos hecho esta semana pasada, que es aplicar la Ley 24/2015, que es la que se ha aprobado una vez más gracias a una ciudadanía activa y exigente, que impulsó una iniciativa legislativa popular desde la plataforma Afectados por la Hipoteca, desde la Alianza contra la Pobreza Energética, y esa ley, bueno, hemos sido el primer ayuntamiento que hemos empezado a aplicarla, y hemos requerido a la Sareb, que es el mayor propietario de vivienda vacía que tenemos ahora mismo reconocido en la ciudad, pues las casi 600 viviendas vacías que reconocen ellos tener desde hace más de 2 años, le hemos instado a la cesión obligatoria para ponerlas en alquiler social. Y evidentemente, si no responden, iremos a los tribunales. Bueno, estamos hablando, digo, de cosas muy importantes durante toda la entrevista. Me quedan muy pocos minutos, pero quiero preguntarle por la política de gestos, porque usted también se ha basado en parte en la política de gestos. Le hablo del busto del rey que quitaron. ¿Se arrepiente de esa decisión por la que se montó?
No, creo que en democracia no tiene que asustarnos ni que haya debate, ni que haya... Bueno, pero ahí no hubo debate, usted lo quitó y ahora dice que para ponerlo tienen que debatirlo. Pero no lo hizo cuando en la realidad, quitó. quitar el busto del ex monarca, que ya hacía un año que era ex monarca, era cumplir con la normativa, por lo tanto no hay tanto escándalo. Evidentemente, entonces va a poner la del nuevo monarca para cumplir con un decreto. No, porque a partir de ese hecho, que sí que se puede considerar simbólico en sí mismo, pero nosotros lo que planteamos es un debate que nos parece muy interesante, muy pertinente, de mucho calado, que es la soberanía municipal. O sea, Barcelona tiene una carta municipal propia que le permite decidir por sí misma muchas cuestiones. Entonces nosotros reivindicamos que el pleno municipal sea, ya que hemos sido los elegidos por los vecinos de Barcelona, podemos decidir, evidentemente, con unos criterios democráticos. Pero el pleno vale cuando queremos o cuando no. Lo digo porque antes, hablando del tema de la moratoria, el pleno mayoritariamente le decía una cosa y ahora no. Lo que hemos hecho es una propuesta a todos los grupos municipales para que aprobemos por una amplia mayoría, evidentemente no una mínima mayoría, sino una amplia mayoría, una modificación que permita que decidamos en base a unos criterios pues de neutralidad ideológica, de neutralidad religiosa, de respeto a la democracia, evidentemente, y a las instituciones, pero que decidamos de forma soberana por una mayoría amplia del Pleno cuáles deben ser los símbolos. Eso debería ser normal. Por encima de una ley que dice que tiene que haber en el salón en el que estaba una imagen del actual jefe del Estado, que es el actual. Claro, nosotros reivindicamos la soberanía municipal ahí. ¿Esto sería un ejemplo de desobediencia civil? Y además, ¿De desobediencia de leyes, perdón? Yo creo que no, porque creemos que estamos obedeciendo a la soberanía municipal y a la Carta Municipal. O sea, hay una cuestión, una ley que dice que los ayuntamientos tienen que tenerlo. Pero nosotros hemos respondido jurídicamente al requerimiento, y les han insistido. Con argumentación jurídica, y no está clara exactamente qué norma es superior a la otra. No está claro. Y por lo tanto hay una discusión jurídica que es interesante y que vale la pena hacerla al mismo tiempo que se hace un debate político. Y ya de paso, evidentemente, que no somos neutrales, evidentemente que nuestra candidatura es de convicciones republicanas y que consideramos que en el ayuntamiento está ultra sobre representada la monarquía y para nada representada otras tradiciones muy importantes de la ciudad, como puede ser la republicana, la libertaria, la feminista. Así que por iniciativa propia ¿no? Estará colgado en esa sala la imagen del nuevo rey, del actual rey. Queremos plantear esto como un debate político legítimo, como un debate jurídico pertinente y por lo tanto en las instancias pertinentes, tanto judiciales como políticas, queremos poder debatir de esto porque nos parece que es un debate bueno y saludable para mejorar nuestra democracia. Y si el Pleno le dice que sí mayoritariamente, usted lo pondrá. Hombre, claro, entonces claro, si el Pleno mayoritariamente quiere poner la fotografía o el busto, pues el Pleno decidirá. Bueno, le agradezco a Ada Colau esta entrevista a la alcaldesa de Barcelona. Buenas noches, buena nit, y la esperamos más adelante. Si hace campaña también la esperaremos por aquí. Cuando quieran, aquí estaremos. Muchísimas gracias. Nosotros